Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, nuevo programa de Azopardo Stream, el programa de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, como cada semana, acompañándote, trayéndote los debates del trabajo, la política, la economía, la cultura y todo aquello del ámbito de lo humano, porque nada nos es ajeno. Hola, queridos compañeros, ¿cómo está? Hola, Leila, vuelta, bien vuelta. He volvido, ¿cómo andan? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. ¿Por dónde anduviste? Anduve por Chile. Ah, mira. Por la colonia yanqui del otro lado de la cordillera. Arrancó tranquila. No, se siente mucho, se siente mucho. ¿Qué se siente? Que son colonias yanqui. Ah, ok. Vamos en esa dirección. Sí. Así que volví y vengo con toda la agenda cargadita. O sea, Argentina no me dio ni un respiro, ni un respiro. Bien. Pero bueno, acá presente. ¿Cómo están ustedes? Bien, hola Mati, ¿cómo va? Muy bien, Juan, ya nos vimos hoy. Segundo saludo del día. Leila, bienvenida a las tierras argentinas. Gracias. Bueno, ya le pegamos a Chile, así que cancelado el especial Azopardo Stream en Chile. Si es que había un proyecto de eso. Podríamos, Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Modelo sindical chileno, no sé. Un abrazo ahí a los compañeros y compañeras de los sindicatos chilenos que Sí. nos están mirando. Buena Seguramente. comida tienen. Sí. Buena comida. Buena comida, Bueno, buenos claro, paisajes. langostinos, todo eso, Todo, cosas de todo, mar. todo, el entrada. Malta. No así la educación pública. No, así lo... Sí, No, tienen sí, otros pública. problemitas, ¿no? Sí. Tienen elecciones presidenciales este año ellos. Este año. Sí, picante allá. Bueno, claro, además un país donde gobierna el Partido Comunista. Así es. Es el partido, es una Frente Amplio, cosa sí, loca. sí, Es el sí. partido del orden, es el Partido Comunista. Es el partido, pero ahora Sí. podría ganar una comunista Sí. y de enemigo, así contrincante, tienen a Katz, que es como el histórico Sí, la derecha. ultraderechista. Claro, porque allá la derecha es nazi Es de directamente, verdad, bancan a claro. Pinochet, o sea, Sí. no hubo proceso de memoria, verdad, justicia, todo eso, Ya un poco, sabemos. pero bueno, nada, un saludo ahí para los hermanos chilenos. Está bien. Che, hoy programa especial de Azopardo, Ruchi Day, Especialísimo. cae este Como quieran programa decirle. justamente en un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, dirigente metalúrgico, secretario general de la CGT, mesa recontra chica de Perón, uno de los personajes clave para el retorno de Perón a la Argentina luego de su exilio, de su proscripción. Héroe sindical, Sí. si querés decirle. Prócer, sin Ícono. efeméride, como Sí. dijo Sí. Mauri. Es verdad. Sí. Sí, y también una persona que participó activamente de la resistencia peronista, ese periodo de la historia tan oculto también, ¿no? Por la narración de la historia oficial. No te cuentan en Y la Rucci escuela. en particular bastante oculto Sí. por la historia contada, incluso por los peronistas. Yo Ajá, mira. No sé. Ya te pones ahí polémico. yo siento que en los últimos años, Sí. uno es sindicalista y demás, habita este espacio, se lo reivindica Rucci. No veo la misma efusividad en el resto del peronismo en general. Sí. Capaz es una cosa mía, no sé. Claro, está Es bien. una cosa para mí, del peronismo, de la vuelta de la democracia en adelante, la tensa relación del peronismo, o vamos a decir, del partido, con el sindicalismo en general. ¿No? Sí. O sea, después de la vuelta de la democracia, los sindicatos quedaron muy debilitados y cualquier intento de reivindicar al movimiento obrero, viste, siempre fue muy mal visto después. Sí, creo que en la figura de Rucci se condensan, por eso también pasa esto que decís vos, se condensan algunos debates que atravesaron al peronismo en su historia, ¿no? Total. En ese momento había debates muy álgidos, que me parece que es un poco engañoso trasladarlos a la actualidad, porque corrió mucha agua. Es debajo engañoso, del pero también es puente. divertido. Sí, puede ser. Por ejemplo, A ver. ¿por qué el kirchnerismo, digamos, que un poco fue la presión o la hegemonía del peronismo durante muchos años, nunca fue de levantar tanto a Rucci y de hablar de él, Claro. de ensalzarlo y Sí. demás? Creo que, Pregunto. o sea, yo no quiero ponerme en defensora del diablo No, en este compañera. caso. ¿Qué sería el diablo? ¿Qué sería el diablo? ¿Qué sería en el este diablo? debate? Sería la pregunta. Yo tengo algo para decir de cuando Cristina era presidenta. Pero eso, ¿no? Me parece que también las posibilidades de reivindicar a Rucci como héroe sindical estaban muy limitadas, estoy ensayando esta respuesta acá, muy limitadas por la necesidad que tenía el kirchnerismo de volver a centrar la figura de poder político en el poder ejecutivo En la después de política. la crisis del 2001. Bueno, eso fue después de la pelea con la CGT, porque hasta ese Además, momento sí. tenía una centralidad importante, ¿no? Total. Hugo Moyano, la CGT. Rucci era Moyano. Claro, Sí. Moyano sí, por ejemplo, de su rol de secretario general de CGT y de, si se quiere, líder sindical por excelencia Total. de la CGT en los 90 y parte de los 2000,
sí, se encargó de reivindicar la figura de Rucci. Sí, claro, como claro. corresponde. Claro, Sí. hasta ese momento, digamos, es un parteagua, ¿no? En ese momento fue 2011, 2012, la pelea. 2011, sí, 2011. Aquel acto en River, ¿no? En realidad arrancó en 2010 la pelea y sí, en 2011 Se Hugo Moyano cristalizó. abandona el Partido Sí. Justicialista diciendo que es una cáscara vacía y ahí Sí. se pudre Como todo. Julio Bárbaro. Sí, sí, Julio Bárbaro sí. decía lo No, mismo. también hay que decir que cuando Cristina era presidenta recibió a los hijos de Rucci, hizo declaraciones públicas en favor del avance de la causa, dijo que era un Sí. héroe sindical. Bueno, después Sí. quizás, eso, no sé, después quizás no lo levantó tanto como Pasa que algunos esperaban. La trampa está en siempre, para mí, digo, trampa es intentar reponer del pasado una disputa, una grieta o una tensión polarizante, obvio, que hubo en ese momento entre el peronismo ortodoxo y el peronismo más combativo, si se quiere, Sí. o más de izquierda en ese Montoneros, momento, montoneros, y trasladarlo al presente como si pudiéramos reforzar algo de la identidad que... No. Y la verdad es que en el No, medio sí, sí, pasaron sí. 30.000 No, compañeros. tiene digo, sentido. hubo Comparto mucho. esa mirada, Leila, que Hubo no tiene mucho, es sentido como, trasladarlo. Sí. ¿qué podemos hacer en un día como hoy? Reivindicar a Rucci, repasar su historia y ver los puntos nodales donde esa disputa sobre la redistribución, sobre la justicia Sí. social, sobre el movimiento obrero que tuvo ese momento, podemos reactualizar hoy. Me Sí, parece que aquellos esa es la mirada. aspectos también de los que menos se ha encargado la historia de hablar, de la historia de Rucci, ¿no? Su rol como cuadro político, su rol al crear las 62 organizaciones, en la resistencia, formando parte, como decíamos antes, de la mesa chica que logró que Perón vuelva a la Argentina, ¿no? Él, Abel Medina y dos más. Sí. Y listo. Digo, Ya está. son los que hicieron el pacto Sí. social, los que rosquearon, los que viajaban, iban, Lo que venían. pusieron en el cuerpo, sí. Pusieron el cuerpo y lograron que Perón volviera a la Argentina, que era el objetivo de la gran mayoría del pueblo argentino en ese momento. Y las preguntas sobre todo de qué está dispuesto a hacer un hombre político, digo hombre por poner digo la figura de una persona. Un militante. ¿Qué está dispuesto a Un hacer un sujeto. militante cuando su nombre quizás no quede en los libros, sino más bien lo que logró hacer, ¿no? O sea, creo que esa pregunta sobre cuánto estamos dispuestos a poner para que el movimiento sobreviva en un escenario total de tensión como lo fueron los 70 en ese momento, me parece que es una pregunta para hacerse hoy también, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué estamos dispuestos de poner? Que quizás nuestro nombre como dirigentes quizás no quede en los libros de historia. De hecho, de Rucci hay solo una biografía, hoy vamos a estar hablando con su biógrafo. Qué lujo. Para salvar al movimiento, para hacerlo sobrevivir. Y había golpes militares en toda la región, ¿no? Sí, o sea, sí, estábamos claro. en Bueno, la contemos. puerta de un proceso. Contemos quiénes vienen, ¿no? Dale. Que ya me estoy. Ya te estás poniendo entusiasmando. manija. Ya te estás Sí, poniendo sí, me manija. estoy poniendo manija ya. Bueno, Sí. mirá, vamos a tener dos bloques con entrevistados. Va a ser un Rucci Palusa el programa de hoy. Así Vamos es. a centrarnos casi íntegramente en todo el programa en la figura de Rucci. Para el primer bloque va a estar el histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, actualmente secretario general de la UOM de Capital, Antonio Caló. Bueno. El gremio de origen de Rucci. Rucci Metalúrgico, Sí. exactamente. Y va a estar también Luis Veraza, como contaba recién Leila, el autor de la única biografía La única. que hay hasta ahora disponible, y el único trabajo, digamos, no netamente académico, el único libro que considerado por todos aquellos que se acercan a la figura de Rucci, bueno, la referencia al libro de Veraza es ineludible, es lo Rucci primero. para amar, el primero que tenés que leer. Sí. Exactamente, bueno. total. Así que Caló y Veraza en el primer bloque. Ya para arrancar tranquilo. Qué Exactamente. Y en el segundo bloque vamos a estar conversando con Horacio Bustingorri, que es historiador, también especialista en la figura de José Ignacio Rucci, y va a venir Tomás Trapé, que es, politólogo rosarino y es conocido seguramente por muchos de ustedes por el programa Cabaret Voltaire, que Que hace hicieron poco... este domingo el especial de Rucci, muy bueno. Lo Correcto, recomiendo correcto. realmente. Hicieron Muy bien. un especial de Rucci. Así que bueno, nada, vida y obra de José Ignacio Rucci en este programa de Aso Pardo. No quisiera que nos pasemos por alto lo que, bueno, nos estremeció en estos días, Total. el hallazgo del cuerpo de las 3 chicas que desaparecieron en La Matanza, después aparecieron en Florencio Varela. Movilización muy importante en Flores ayer. Y en todo el país. Sí, en todo el país. El triple femicidio que nos enteramos ayer porque encontraron finalmente los cuerpos en Florencio Varela. Todavía no se sabe, pero todo parece indicar que se trata de un caso narco, digamos, de una de estas represalias que el narcotráfico está desplegando sobre nuestro país. Yo quiero hacer énfasis en dos cosas principales, me parece que es como parte de la conversación hoy. Yo no perdería de vista, porque me parece que en el debate y en la efusividad, la línea con la que salió el gobierno nacional, la respuesta quizás del movimiento feminista, no quiero perder de vista la atrocidad del caso.
sea, encontraron a 3 mujeres de 20 años, una de 15, descuartizadas. Si no hay, es en bolsas, con la bandina en las paredes. Digo, Terrible. tenemos que tomar dimensión de esto, porque todo lo demás que implique intentar llevar agua para el molino y discutir si no es un femicidio, si lo es, si los medios usan de tal manera tal información, ya sabemos cómo funcionan los medios, ya sabemos lo que hemos hecho durante todos estos años para mencionar y nombrar las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, pero este caso es atroz y creo que en el marco de las relaciones carnales que está teniendo Argentina con Estados Unidos, de la violencia económica que está expresando este gobierno contra los sectores más vulnerables, contra los discapacitados, contra los jubilados, y el avance del narcotráfico en nuestro país hace décadas, no queda más que abordar este caso con la seriedad que implica, ¿no? Porque después también salir a decir, bueno, no nos pasamos 3 pueblos, hay que pasarse más pueblos. Creo que todo eso es hablar de una misma y me parece que este caso habla de una sociedad realmente muy rota y hace mucho tiempo, y de un Estado que desapareció hace mucho tiempo de la vida de un montón de personas, y cada vez más mayorías están sin contacto con ese Estado. Entonces, volver a poner en el centro la cuestión y decir las cosas como son, que es que Argentina está en una grave crisis económica, política, cultural y social, y que hay que abordarlo con la seriedad que requiere el caso, y creo que hay que entender la transversalidad de esto, ¿no? Porque nos toca a todas, el patriarcado es verdad, pero siempre mata a las más pobres. Donde se retira el Estado, avanza el narco, se viene diciendo, se viene viendo en América Latina, y estamos en un momento donde el gobierno nacional plantea que hay que destruir al Estado. Entonces, bueno, este tipo de situaciones, por supuesto, nos encienden mucho más las alarmas para trabajar por mayores niveles de política social, mayores niveles de laburo, de inclusión, de políticas públicas que le permitan a toda la población poder tener una vida mejor. Y adhiero también a las palabras de Leila y el apoyo también a todas las mujeres que pelean día a día en contra de todo tipo de violencia ejercida, que sabemos que no solo no se terminó, sino que sigue al orden del día. Lo vimos con este caso. Hubo también pronunciamiento del espacio de mujeres de la CGT. Así es, sí. Ya salió. En repudio también a esta situación y en apoyo a no las mucho familias. más para decir, nada, acompañar a los familiares, a los amigos en lo que necesiten y bueno, no mucho más, creo que lo dijo todo Leila. Ahí estamos. Bien, los esperamos a que se queden, nos acompañen hasta el final de este programa. Vamos a estar metiéndonos de cabeza en la vida, obra de José Ignacio Rucci. Esto es Aso Pardo y así empezamos. Para Perón, Rucci era una pieza clave. Cuando lo matan a Rucci y Perón llega al sepelio en el Congreso, pronuncia una frase que es: me cortaron las piernas. Rucci asume con un mandato muy fuerte, que es el de la lealtad absoluta al general Perón. Yo soy peronista, he sido peronista y seré eternamente peronista. La frase "nada sin Perón", Rucci la resignifica, la hace carne. Y hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo. Comprende que no hay posibilidad de pensar al movimiento organizado independientemente de un proyecto político nacional y popular, y que en ese momento estaba vinculado a la figura de Juan Domingo Perón. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos. Y Rucci está convencido de que Perón tiene que volver y está convencido del rol que le asigna Perón al movimiento organizado, que es ser parte de ese pacto social. Hoy el movimiento obrero sabe que el camino de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa: la figura del general Juan Domingo Perón. No es que simplemente estudiamos por estudiar. Las personas que pasamos por la universidad y somos hijos de laburantes, lo hacemos en pos de un trabajo después. Yo soy un hijo de la educación pública. A mí lo que me generó es un pensamiento crítico ser universitario. Y eso mismo yo siempre enfoqué en ellos, en que investiguen, en que se desarrollen y nunca los frené en nada. La oportunidad que te dan en la educación pública, en un sindicato, y con la fortaleza que uno tiene y las ganas también de uno, eso se traduce en movilidad social ascendente, no hay otra palabra.
transforma realmente, ¿no? En términos vinculares, en términos espaciales, en términos sentimentales. Mi descubrimiento sexual fue también gracias a la universidad. Ahí pude ser libre, hablar de la homosexualidad sin problemas. Hoy es una apuesta ser becario o becaria, porque estamos atravesando una situación muy difícil, porque desde el Vamos la figura de becario no es considerada como trabajador, trabajadora. Nosotros sí somos trabajadores, vivimos de lo que hacemos. No es que simplemente estudiamos por estudiar. Las personas que pasamos por la universidad y somos hijos de laburantes, lo hacemos en pos de un trabajo después. En las actuales circunstancias en que nos debatimos los argentinos, ambos representamos una línea de conducta perfectamente definida. Yo soy peronista, he sido peronista y seré eternamente peronista. Peronista es la inmensa mayoría del pueblo argentino. Se trata de una filosofía política que se ampara y reconoce únicamente nuestra enseña patria, la bandera azul y blanca. Usted no es peronista, lo cual no implica ningún cargo, porque hay gente que no lo es, pero que igualmente posee valores positivos que los hacen respetables y dignos de nuestra consideración. Lo grave es que usted es antiperonista. Siempre lo fue y esgrimió para llevar a cabo sus permanentes intenciones de caballo de Troya, metiéndose en nuestras filas para dividir el movimiento obrero, de tal manera que éste sea fácil presa de los intereses de la reacción que usted dice combatir, cuando en realidad usted es el instrumento de esa reacción y juega como factor pernicioso a la unidad orgánica de los trabajadores. Muy bien, y seguimos ahora en Azopardo Stream, en este programa especial dedicado a la vida de José Ignacio Rucci. Estamos ahora en compañía de nuestros primeros invitados de la jornada. Estamos muy honrados de tenerlos con nosotros. Se trata de Antonio Caló, dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de Rucci, y Luis Veraza, autor de la biografía de Rucci, la biografía de Rucci, porque no hay otra. Es el libro de referencia de cualquiera que se acerca a Rucci. Es curioso, porque un sindicalista que es tan clave en la historia argentina, que la historiografía en general no se haya ocupado de él en forma específica. Es raro. Sí. Hay trabajos más académicos, ese tipo de cosas en congresos, pero no tanto. Artículos y cosas te sueltas. diría textos más periodísticos que históricos. Uh-huh. Que no está mal, pero el tema es que ya después de tantos años es un personaje histórico. Uh-huh. Entonces, obviamente debería haber merecido, y sobre todo la UOM también, un libro académico que pueda leer la gente también, que no se entienda, esos académicos que no se entienden, de la UOM, ¿no? Sí. Origen humilde, el pueblo de Alcorta, agropecuario, rural. Mirá, el pueblo del Grito de Alcorta, ¿no? De donde sale la Federación Agraria. Claro, que en 1912 fue el Grito unos años antes de que nazca. Claro, es una familia que vino de Italia, de los Abruzos, el centro-sur de Italia, y recaló acá por las mismas razones que han venido mis bisabuelos, falta de medios de vida, contactos que tenían acá, la propaganda que había que la Argentina era un país del futuro. Próspero. Y en ese sentido vinieron acá. El papá de Rucci era mayordomo de estancias. O sea, en las estancias en Santa Fe, cuando se distribuyó la tierra, la oligarquía santafesina eran terratenientes. Entonces, la tierra se la destinaban a un señor que se llamó Bernardo Iturraspe, que fue el que fundó el pueblo de Alcorta, y fue el señor que constituyó los primeros habitantes. Entre los primeros habitantes de Alcorta está Francisco Calzuta, que es el abuelo de Rucci por parte de la madre, y José Rucci padre, porque todos se llaman José Rucci padre, o sea, el papá de Rucci, que era mayordomo de estancias. Uno eran quinteros, vendían productos. Cuando Santa Fe era un mar de trigo. Santa Fe fue
la provincia más cerealera de toda la Argentina. Se habla siempre de la pampa húmeda, pero Santa Fe fue un mar de amarillo. Y en ese contexto, ahí el papá de Rucci se dedicaba a ser mayordomo de estancia. Y se casó en Alcorta con la Hermelinda Galsuta, que es la mamá de Rucci, hija de este señor Francisco Galsuta. O sea que en definitiva la respuesta sería esta. No eran ricos, pero fueron inmigrantes que comenzaron a trabajar la tierra en la Pampa Gringa. Y el peronismo transformó a Josecito en ese entonces, y sus dos hermanas. A José lo transformó en un obrero industrial, porque de Alcorta pasó a Rosario, de Rosario vino a Buenos Aires, y ahí se enamoró de una organización que recién estaba creada, que era la Unión Obrera Metalúrgica, año 43, él vino en el 44, un año después, y además se enamoró de Perón, como casi todos los sindicatos, algunos sindicatos, no todos. Pasó por varias fábricas, ¿no? Él decía que por la que pasaba después cerraba, decía. Decía que era, bueno, sí, era como un chiste, ¿no? No, pero sí, estuvo en varias fábricas. La primera de ellas es, por lo menos, primero fue mozo de bar, bueno, hacía lo que podía, lógicamente, vivía en un hotel, una vida de rico nunca tuvo. Y después consiguió trabajo en una compañía que no existe más, que se llamaba Hispano-Argentina, que producía una pistola que se llamaba la Ballester Molina, y allí hizo sus primeras etapas. Luego cerró la compañía y se fue a otra compañía que se llamaba Ubertini, que tampoco existe más. Quizás la más no conocida, porque no la conoce nadie ahora, sea la compañía donde él hizo su carrera metalúrgica, que fue la Catita, que Catita estaba ahí en Puente Alsina, en Valentín Alsina, cruzando el puente, y producía cocinas, todo eso son electrodomésticos en la época en que empezaba la industria liviana a ser prácticamente una industria espectacular en la provincia de Buenos Aires. Y también produjo Catita, material rodante para hacer tranvías. Muchos de los tranvías de Buenos Aires estaban hechos con materiales que hacía esa fábrica que se llamaba Catita. Otra Argentina también. Era otra Argentina, claro. Una Argentina donde los obreros en blanco eran casi todos, porque se sindicalizó a todo el mundo. Los gremios crecían en cotizantes, o sea, los afiliados todo el tiempo, y el país tenía un mercado interno en expansión, con salarios que, por supuesto, los liberales van a estar en contra, pero salarios que aumentaban, que el consumo empezaba a ser cada vez más importante, y sobre todo los obreros, y salarios obreros dignos. Sí, y un modelo de desarrollo, industrial, de producción y de desarrollo. Claro, un proyecto político y un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país, claro, que se inauguraba con muchas contradicciones, con muchos problemas. Hubo huelgas durante la época de Perón. No es que durante la época de Perón no hubo ninguna huelga, porque eso sería un mito que es ridículo. Siempre hay conflicto. Cuando está el hombre hay conflicto. Pero sí es cierto de que había un proyecto y bueno, Rucci se integró a ese proyecto siendo muy joven. Vos pensás que nació en el año 1924, 15 de marzo de 1924, y estamos hablando del 46, tenía 22 años, era un chico. Pero siempre fue delegado de fábrica. Se ve que era un muchacho con una vocación de dirigente muy importante, y en todas las empresas en las que trabajó fue delegado de fábrica. Primero delegado, la comisión interna, hasta que, bueno, pegó el salto con las vicisitudes de la política, que después, si querés, charlamos, para integrarse, digamos, al proyecto político del peronismo. A pesar de que el sindicato de la UOM, en sus orígenes, a principios del siglo XX, no hay más que hablar de los talleres Bacena, eran sindicatos anarquistas. Su origen es anarquista, pero cuando el anarquismo desapareció, aparecieron los comunistas.
que hicieron un sindicato en los años 30 que se llamaba SOIN, Sindicato Obrero de Industrias Metalúrgicas. Y como todos sabemos, el sindicato comunista estaba muy peleado con la otra izquierda, la izquierda más trotskista. Esa pelea terminó con la fundación de la Unión Obrera Metalúrgica en el año 43 a través de dos militantes trotskistas, el señor Giuliani y Perelman. Yo le quiero preguntar a Antonio por esa UOM en la cual se integra Rucci. ¿En qué lugar estaba la UOM? ¿Qué lugar ocupaba la UOM en la Argentina? ¿Qué peso tenía esa UOM en la cual llega Rucci en su momento? En Catita, ¿no? Es la primera empresa en la que es delegado. Bueno, en ese tiempo, como iba el país estaba creciendo industrialmente. Nosotros, entonces, la UOM también crecía. Yo siempre pongo referencia, ¿no? Que la época del 45, digo, pero también tenemos que analizar una situación. El mundo venía de una guerra y necesitaba lo que fundíamos acá, lo que hacíamos acá, lo que cosechábamos acá. Pero eso de ahí empezó, como acá decía el compañero Peyman, que yo del otro no me acordaba de Peyman sí, porque está en el libro. Y ahí empezó a crecer la UOM. Y bueno, la UOM se fue haciendo fuerte. Acá, si ustedes son historiadores, a la UOM le decía, al argentino le decían la patria metalúrgica. ¿Por qué le decían la patria metalúrgica? Yo le pregunto, pues se creen que era porque eran guapos, pero no era por eso. No, porque fue en esa época donde los sindicatos de fábrica, de producción, eran los más importantes de todo. Era el sindicato más grande del país, claro, la UOM. Entonces tenía 800.000 afiliados. Claro. Y eso quedó instalado también en el inconsciente colectivo de la sociedad. Sí. El sindicalismo era... Pero mucha gente, y él no me lo deja mentir, mucha gente se creía que le decían la patria metalúrgica porque eran todos guapos. Y no era así, era por la cantidad de afiliados que tenían. ¿Me entendés? Esa fue verdaderamente porque ojalá podamos traer nuevamente la patria metalúrgica. Sí, no, y además porque Augusto Bandor, que de él se habla muy poco en Argentina, Augusto Bandor creó el sindicato como un factor de poder, era un factor de poder. O sea, los metalúrgicos eran el sindicato más importante, como son ahora los camioneros. Era el sindicato más importante y se encuadraban todos detrás de la UOM. Y ya que lo trajiste a Bandor, ¿la relación Rucci y Bandor cómo era? ¿Era de un ladero netamente o lo discutía? Bueno, también, por supuesto. Siempre, yo yo la época de Bandor no la viví, yo con Bandor tuve la suerte nada más de tener, yo era un delegado joven, participé en 5 congresos y no lo mataron, ¿no? Así, pero todo según yo, siempre cuando hablo de la historia de la UOM, lo hablo por lo que contó Lorenzo. Lorenzo era el hijo mimado, siempre estuve al lado de él. Y sí, no, contaba que, bueno, el petizo, como todo petizo, no era fácil. Antonio, fácil de arriar. ¿Cómo era una asamblea de la UOM en los 60, en los 70? ¿Qué clima se respiraba? ¿Cómo era? Te estoy hablando de los congresos. Sí. Yo la asamblea... Los congresos. Los congresos había casi 1000 y pico de delegados y había que hablar. Había que hablar porque estaban en la época de Bandor, estaban los de izquierda, como dicen. Entonces yo como copié algo de Bandor, me quedó en la mente y mientras fui secretario general lo ocupé. Antes no es que vos levantabas la mano y si querías hablar antes, en la UOM había que tirar el carnet arriba. ¡Oh! Claro, mierda. si eras afiliado, no eras afiliado. Entonces, ¿qué hacía el lobo? Pues ese es el lobo. Ponía todos los carnets así en fila, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacía? Ponía uno de izquierda y 3 peronistas que le contestaron. Uno de izquierda y 2 peronistas que le contestaron. Y la famosa asamblea mañana. Masterclass del sindicalismo. Bueno, eso se aprende, ¿viste? Sí. Pues sí, era la época de Bandor, para mí fue lo poco que lo escuché hablar en los congresos, todo eso, era brillante. Era brillante, buen negociador. A veces yo escucho que algunos, para mí, no tiene sentido de la ubicación, le decían que Bandor era traído de Perón.
cuando Bandor dijo que quería un peronismo sin Perón, lo dijo con otro sentido. El sentido era que el peronismo ganara la elección y trajera a Perón de vuelta. Claro. No borrar a Perón. No borrar a Perón, pero viste, al menos lo que yo vi, lo que a mí me explicaron, y creo que el sentido fue ese. Porque ¿quién le va a negar el peronismo de Bandor cuando vino en el avión, que lo pararon ahí en Río de Janeiro? En Río de Janeiro y lo mandaron de vuelta, y los viajes que hizo con los 5 grandes que le decíamos antes, que a veces no la paró y no me acuerdo bien los nombres, Framini, y iba y venía y traía los mensajes de Perón. Bueno, eso fue Bandor. Bandor para mí fue un adelantado de la época. Lo que pasa que hay una cosa que, por supuesto, esto es polémico lo que voy a decir, pero es para discutir. Sí, sí. Conducir a 12.000 kilómetros de distancia es medio imposible. Entonces, no en el aspecto estratégico, pero sí en el aspecto táctico, para conducir había que estar en Buenos Aires. Y en ese sentido, más allá de lo que podamos decir, esto es polémico porque la gente, Perón es un mito y qué sé yo. Pero la realidad, lo que pasa es que Perón tenía miedo que lo dejaran de lado, eso es cierto. Pero la realidad es que a 12.000 kilómetros de distancia es muy difícil conducir, no había internet, no había nada. Era la maquinita de escribir que tenía Perón. No, y ahí me agarro de eso también para abrir la puerta de ese periodo que fue la resistencia fue la proscripción. Un periodo que está, lo traemos los peronistas siempre que podemos arriba de la mesa, pero un poco tirado de los pelos porque no está en la historia oficial, está medio borrado, se sabe poco de cuál fue realmente la realidad de los miembros de la resistencia, fusilamientos, proscripción. Rucci fue una figura clave también de la resistencia. La primera ¿no? resistencia peronista fue sindical. Porque por un motivo muy elemental, el peronismo en la clase media no tenía gente, no tenía presencia. Tenía detractores. Era el peronismo, el primer peronismo es un peronismo, y hay que decirlo, porque si no estamos haciendo era un peronismo obrero. Era un peronismo obrero. De mayorías populares, laburantes. De laburantes. No intelectual, digamos, él de lo corte. podrá decir algunos años más que yo, para decir que el peronismo era un peronismo obrero. Entonces, la única resistencia. Le decían los plebeyos a los peronistas. Claro. La única resistencia. Los plebeyos. La única resistencia que podía haber y que además tenía fuerza, porque el peronismo era mayoría en los sindicatos y tenía la base, era peronista, era el movimiento obrero. O sea que desde el 55 hasta que se hace la ley sindical de Frondizi en el año 59-60, hasta el plan Conintes, digamos, hasta ahí el peronismo, su resistencia, es decir, las 62 organizaciones, fue una organización que la hicieron los dirigentes obreros. En el Luna Park, cuando empezaron a tirar gases lacrimógenos, eran todos obreros. Pero no lo digo por maldad, porque no era la época. La clase media se integró al peronismo en los 60, no antes. La primera resistencia fue obrera. Y esa es la realidad histórica. Lo demás es tocar la guitarra. Le voy a explicar por qué se formó las 62 organizaciones. Quería preguntar todos eso. hablan de las 62 organizaciones, pero nadie sabe por qué se formó. Algo sí. ¿Lo sabés eso? Alguien las contó. Algo sé. Alguien las contó. No, pero él sabe bailar. Las 62 organizaciones se formaron porque había que elegir la conducción nacional de la CGT en la época de la intervención militar. Entonces en aquel tiempo le estaban había que presentar, que eso es cosa de Bandor y de Lorenzo, había que presentar la moción para que la conducción de la CGT sea peronista. Y hubo que hablar en el Congreso de la CGT. ¿Quién fue el orador de esas 62 organizaciones? Rucci. José Ignacio Rucci. Fue el que contó que eran 62. Él decía que yo las conté. ¿Quién las contó? Porque quedó el número ahí 62 y nadie más lo cuestionó nunca. Porque si Rucci si algo tenía que lo destacaba, era la oratoria. Era muy bueno. Rucci, estabas ahí, te estabas muriendo y escuchabas a Rucci y te levantabas, capaz que bailabas. Hablemos de eso, del carisma de Rucci. ¿Qué tenía? ¿Qué se sentía cuando al hablar con Rucci, digamos? Vos lo conociste, Antonio. No, Rucci era como vos, como yo, era una persona común, simple, un compañero, podías hablar de todo,
Yo tengo ahí algunas fotos con él que tenía 28 años y él era como nosotros. Vos hacés cuenta que hablaba con Rucci, no era el dirigente, era un compañero que sabía usar el afecto que tenía de los trabajadores. A él donde iba tenía multitudes. Yo le voy a contar otra anécdota. Cuando Rucci salió secretario general de la CGT, fue un día a las 6 de la tarde, no me olvido más las palabras que dijo, que la CGT es peronista y no va a parar hasta que traiga del regreso de General Perón a la patria. Wow. Y lo trajo. Cumplió. Cumplió con la palabra. Bueno, Rucci, donde hablaba, era así. Yo ¿cómo te puedo decir? El que lo conoce, él puede contar como una historia, pero que lo conoció o lo hablaba con Rucci, te quedabas escuchándolo. Y es que como que si nosotros jugáramos al truco, ¿viste? No era yo soy Rucci y soy más que vos. No, te ponía a la altura tuya, te hacía sentir un par. Y siempre fue así, bonachón, buen compañero, hincha San Lorenzo, porque tenía bueno. Yo no soy de San Lorenzo. Yo no soy de San Lorenzo. Bueno. Y así todas esas cualidades tenía Rucci. Uno a veces... Rucci salió secretario general de la CGT. A los 15 días fue a visitar a Perón. Sí. Rucci recién salía a la CGT. Fue el coche de Rucci y el coche que iba yo con Lorenzo, que venía más, y eso fue la despedida que tuvo Rucci. Después, cuando empezó a ir Rucci, millones de personas lo iban a buscar. Se fue como un ciudadano común. Sí, bueno, le voy a llevar el triunfo al general. Y hablaba con él, como con vos, como el que estaba al lado, no tenía ese problema. Él tuvo la particularidad también de ser secretario general de la CGT sin haber sido primero secretario general de su gremio. No sé si no fue el único. O debe andar por ahí. Puede ser, pero lo que sí es cierto que él llega como a ser secretario general de la CGT porque, un año antes lo asesinaron a Bandor. Después del asesinato de Bandor, la lógica que Perón tenía, y que me parece que era lógico también, era que la CGT de los argentinos, la que conducía Ungaro, no iba ni para atrás ni para adelante. Con ese instrumento no podía hacer nada. Entonces, la UOM tuvo el problema, la interna, para ver quién sucedía a Bandor. En ese escenario había dos candidatos. Un candidato cantado era el gallego Avelino Fernández. Que era la mano derecha de Bandor. Era mano derecha de Bandor y era el secretario de la seccional capital. Claro. Avelino Fernández. Ahora, era el secretario adjunto de Bandor, claro, en capital. Y como un claro. Y cuando armaron la lista del 58, decí que no la traje. La lista. ¿Quién era el último vocal de la lista esa? No, esas cosas las sabes vos solo, Antonio. José Ignacio Rucci. Claro. Mirá. José Ignacio Rucci era el último vocal de esa lista, donde él está diciendo Bandor, Avelino Fernández, Lorenzo. Había que ahora, pero la tengo guardada como un recuerdo eso. Mirá. Ahora, el candidato natural era Avelino Fernández. Ahora, el tapado de esa situación fue el que era el tesorero de Bandor, que era Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel, la verdad sea dicha, por lo que me cuentan gente de la UON y todo eso, era el tesorero, no estaba en los cálculos de nadie, la verdad. Ahora, se ve que Lorenzo no hablaba mucho, pero... llevaba los números. Claro. Entonces se dio cuenta, según me cuentan, que no era cuestión de ir a Madrid y que Perón lo bendijera, que estaba bien eso, sino que había que operar acá en Buenos Aires. Y negoció con Rubén San Sebastián, que era el ministro de Trabajo. Entonces, cuando se hizo las elecciones se hicieron de acuerdo a los criterios del Ministerio de Trabajo pactados con Lorenzo Miguel. Entonces, cuando vino el gallego Fernández, vino a Buenos Aires, ya estaba todo cerrado y finalmente Lorenzo se transformó increíblemente, porque nadie lo tenía,
en el secretario general de la CGT. En ese escenario, para conseguir todas las adhesiones, Rucci era el secretario general de la seccional San Nicolás. Estaba en San Nicolás, no estaba acá. Después podía explicar por qué estaba en San Nicolás. Bueno, en ese escenario estaba en San Nicolás, obviamente Rucci negoció con Lorenzo Miguel que si la seccional le daba los votos a Lorenzo para ser secretario general, Lorenzo se lo iba a retribuir de alguna manera. Y esa retribución fue ofrecerle a Rucci la posibilidad de ser secretario general de la nueva CGT que Perón bendijo más tarde. Claro, impresionante rosca. Menuda retribución. Alto rosquero, tremendo. Bueno, pero una retribución... Perdón, sí. no fue tan fácil lo de Lorenzo con la No creo que sea tan Fernández, fácil. Yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí? Fue picante esa. Fue una pelea interna muy dura. A ver. Dos compañeros que ahí no se tiraban cohete al aire, no se tiraban cohete al aire. Y cohete de verdad. Se tiraban cohete en serio. No había operaciones mediáticas, era fierro. No eran estabas ahí en la puerta Eran- y Lorenzo quería ser secretario general, que tenía un montón de muchachos a favor, pero todo Lugano, todo por la UON se dividía por seccional, después tenía Saavedra una secretaría, Lugano tenía otra secretaría, y bueno, la gente de Lugano pasaba a Lorenzo. Claro. Y bueno, y el Fernández era de Volcán, y cuando uno de una fábrica grande, tenés el otro que te tira. Era de Volcán. Y bueno, no tenía todo a favor. Sí. Pero el gallego Abrino Fernández era un gallego bravo, cuando hubo que pelearla andaba con la impresora en la espalda, no era esos gallegos vascos. Tenía un enfrentamiento también con Rucci, Avelino Fernández, porque en un momento determinado, antes de esto, en la seccional capital le quisieron mover el piso a Avelino Fernández. Y entonces Avelino fue y le dijo a Bandor, este niño me molesta por Rucci. Y lo rajaron. Claro. Y ahí se va a San Nicolás, ¿o no? No tan rápido. Claro. San Nicolás. Estuvo en, como diría, en el ciberespacio. En el éter, claro. Un tiempo hasta que Bandor, que era un tipo muy inteligente, se dio cuenta, como me decía a mí el abogado de Bandor, me decía, el doctor Alejandro Romero, que usted lo debe haber conocido. No lo conocí. ¿No? Bueno, el doctor Alejandro Romero me decía que una vez le preguntaron a Bandor si sabía todo, la vida y milagro de todos los dirigentes. Entonces un día, bueno, Rucci estaba haciendo algunas cosas mal, ¿no? En San Nicolás. Y entonces le pregunta al abogado, le dice, doctor, ¿cómo anda Rucci? Entonces, que era compañero de fechorías, Romero, le dijo, no, es un buen dirigente. Y entonces le dijo Bandor una cosa que tenía razón. Le dice, yo ya sé que es un buen dirigente, porque si no fuera un dirigente, buen dirigente acá no está. Claro. O sea, para estar en el sindicato y ser dirigente sindical hay que ser bueno. No es como dice la gente que cualquiera puede ser. ¿Vieron? Ahora cualquiera puede ser cualquier cosa. No. Es decir, Rucci lo consideraba un buen dirigente, ¿no? Pero, la verdad sea dicha, la estrategia la manejaba Bandor. Bandor era el hombre, el estratega. Le diría que trascendía más allá de los sindicatos. Es un tipo, a mi juicio, dentro del sindicalismo, es el hombre más pensante y el mejor estratega que tuvo el sindicalismo argentino en la segunda mitad del siglo XX. Seguramente. Buen título. Yo quiero preguntarles por el pacto social, que es como el momento clímax de la discusión, sobre todo por el aporte del movimiento obrero a esa discusión. El clima era el momento clave, lo había pedido Perón. Acá el pueblo tuvo mucho tiempo sin Perón, luchando por la vuelta de Perón, lo había pedido Perón. Entonces, Perón, ¿qué decía? ¿Cuál era el lema de Perón? La economía, vos fíjate, la economía para el empresario, Gelba. El Ministerio de Trabajo para un gremialista. Y siempre fue así, siempre tuvieron casi los gremialistas. Otero fue ministro de... Desde la época de que estaba Miranda fue así, Claro. de Miguel Miranda. Miranda era el jefe de piso.
Y por eso, Miguel Miranda era un empresario. Un empresario de la hojalata. Pero después tuvimos gobiernos peronistas y no hubo ministro de trabajo sindicalistas. No. Después tuvimos gobiernos peronistas de nuevo y no hubo ministros de trabajo sindicalistas. Pero era otro peronista. Ah, bueno, no sé. Pero San Sebastián, yo te puedo mandar un montón, todos pasaban por la calle. Bueno, San Sebastián jugaba para el equipo contrario, era bueno, pero jugaba para los otros. Pero era buen negociador. Sí, ahí tenés que ser el negociador, águila puede ser radical, pero si vos sos buen negociador. Bandor, ¿qué se destacaba? Ser buen negociador. Mirá, yo te voy a contar algo que lo viví yo, ¿no? En el año 59, mi viejo era delegado, Bandor hizo una huelga de 55 días. Durísima. 55 días y no sacó un centavo de aumento y tuvieron que estar a trabajar sin aumento. O sea, no se logró el objetivo en la huelga. huelga. No logró el objetivo. No logró el objetivo. O sea, que a veces se pone duro el asunto. ¿Viste? Bueno, antes era una norma de los dirigentes gremiales pedir el 40 por el 20. Ahora no. El 20, el 18, el 18. Yo te voy a contar una anécdota del pibe, ¿no? Nació Bandor, había pedido ponerle en el año 68 25%, ¿viste? 26. Y yo estaba en una fábrica, en una fundición, se llamaba La Vascoña, que trabajaba para obra sanitaria. Ah, obra sanitaria. Y claro, tanta guita, 25%, gano tanto. La puta, me compro una moto. Para mí el 25 firmó por el 18. ¿Sabes lo que dije? Yo lo pensé, este me vendió. Yo. ¿Te imaginás? Lo otro que puede haber pensado, este no entregó. Era lo del pensamiento que yo hacía. Claro. Y yo lo doy. No me da vergüenza decirlo, lo que pensé en ese momento como buen chico joven, ¿no? Chico joven que no entiende cómo funciona la negociación paritaria. Después, bueno. Sí. Pero Pandora era muy inteligente, muy buen negociador, negociaba hasta con el diablo. No, además tenía... Le hago una pregunta. ¿Por qué le dicen el lobo a Bandor? No sé. Sí, yo lo sé. ¿Hincha de gimnasia no? Hincha de gimnasia puede ser. Hincha de gimnasia de La Plata. Por la señora. Pues la señora trabajaba con él en Philly y la señora andaba con la capita, le decían la caperucita. Capucita roja. Entonces, como andaba atrás de él, le pusieron el lobo. El lobo. La señora de Bandor era metalúrgica y la señora de Rucci también. La señora de Rucci, ¿La conoció también laburando o no? ¿O me equivoco? No, eso no me acuerdo. No, si te digo eso, era obrera. él, la señora Coca, la mujer de Coca Rucci. era obrera, pero no creo que no era metalúrgica. Creo que no me acuerdo. Pero creo cuando que la vea le pregunto. La habéis seguido. El otro día le mandé una foto a ella. Sí, no, pero eso es un dato fácilmente chequeable. El nombre de Lobo fue. Sí, era obrera. Sí, la primera vez. Con la capa rojita le pusieron la primera vez que fue Coca a la seccional capital de la UOM, ella le dijo a Rucci, que en ese momento no era ni el marido, ni el novio, ni nada, le dijo que querían armar una organización sindical femenina. Y Rucci le dijo, sí, bueno, háganlo, qué sé yo. Bueno, después empezaron a hablar, pero no recuerdo si esa organización ya era de mujeres metalúrgicas, eso no recuerdo. Luis, aprovecho para preguntarte como... escritor del libro, de la biografía, en ese proceso de trabajo, ¿qué fue lo que más te sorprendió investigando? Algo que no te esperabas encontrar? ¿Qué nos podés contar quizás más allá de lo que conocemos todos? Pues mi padre era comerciante, o sea, no teníamos vínculos con sectores obreros. Y meterme en la cabeza de Rucci, de los grandes dirigentes, me fortaleció en el entendimiento de lo que es la Argentina y de lo que es el mundo del trabajo, que la mayoría de la gente de clase media no lo conoce. Y además lo que son los dirigentes negociando en un ámbito donde tenés todo para perder y poco para ganar, porque el dirigente que está negociando siempre tiene que negociar y perder algo para ganar algo. Y la gente que está detrás tuyo piensa, lo que le pensó Caló, que si vos no conseguís el 100%, lo estás vendiendo. Y del otro lado piensan que vos sos un desgraciado que le querés sacar plata al patrón. Cosa que a veces es cierto. O sea que es
Para mí fue un verdadero crecimiento personal como profesor, como historiador, poder conseguir conversar con gente que ha estado cerca de los temas de una manera específica. Porque generalmente los políticos, cuando vos hablas con los políticos te hablan generalidades. Algunos periodistas te hablan generalidades, todo el mundo habla generalidades. No, van a los problemas, cómo fue el tema, y el tipo te lo explica. O sea que, contestando tu pregunta, para mí fue una escuela de aprendizaje el meterme, aunque sea intelectualmente, en el mundo de los sindicatos. Y no sé si tuviste la suerte de tener el archivo de Caló para la investigación, pero Caló nos ha pasado en la previa de este programa un archivo de fotos que lo vamos a compartir algunas cositas y queremos mostrar alguna foto que nos pasó Antonio para que nos cuentes algo del contexto, a ver qué tenemos para ver. A ver, ahí tenemos. Esa foto se hizo el domingo que Perón ganó con el 64% de los votos. Estábamos 23 de septiembre del 73. Estábamos en Lugano. De Jarana estábamos estaban. con Lorenzo, que Lorenzo tenía su reducto ahí, comimos un asado, jugamos al truco, hicimos un brindis. Estaban festejando. Si vos vas ahora a Lugano tenía una palmera ahí. Pasó Rucci por delante mío, que no me olvido más de eso. Pasó por delante mío, que los muchachos que estaban con él eran amigos. Le digo, José, cuídate, quédate tranquilo, Tano, yo me cuido. El martes no lo vi más. Fue la última palabra que crucé con Rucci. Eso te queda... Sin palabras. Es duro. Fue muy duro ese. Se queda adentro. Esa fue muy duro. Fue muy duro. La muerte de Rucci significó un quiebre de la Argentina. No es solo la muerte de una persona muy querida, sino el quiebre de la Argentina. Fue un antes y un después, la muerte de Rucci. Sí, incluso, bueno, por supuesto que es ya una historia que uno no lo puede determinar, pero hay quien se anima a decir que precipitó incluso la muerte de Perón, que entró él en una tristeza muy profunda. Nos faltó tanto para que, digo, más allá de cómo ocurrió, matan a Rucci, muere Perón menos de un año después, y la historia pasa a ser otra. Mira, para un hombre enfermo como era Perón, porque estaba enfermo ya, entre el primer y segundo regreso, se enfermó mal. La muerte de Rucci significó un golpe del cual yo creo que no se pudo reponer. Era como un hijo para él, ¿o no? Sí, así lo decía. El hijo varón. Sí, así lo decía. El hijo varón y... Sí, era el único que me contaban que lo tuteaba Perón. El único que tuteaba Perón era Lorenzo, quedaba petrificado. Porque le tenía un respeto casi... Como acá dice el compañero, Perón estaba enfermo. Estaba mal, pero... La muerte de Perón fue cuando lo llevaron a Paraguay con la cosa para entregar las cosas que le sacamos los paraguayos de la nube. Y bueno, eso fue. Y después de ahí, Perón cayó en cama. Dame una foto más del archivo Caló, por favor. ¿Hay más fotos? Tenemos una más de los Caló Files. A ver, de me encanta esta parte del programa, Bueno, ahí hay que identificar quién es Caló. A ver. Claro, hay que busquen a Caló, busquen a Antonio. Aunque tiene mucho de pelo. chaleco abajo, ¿no? Parecido, ¿viste? Todo el mismo cortecito. ¿De chaleco y corbata? Sí, ahí está, abajo. Esa foto aquí está medio agazapado. Esa foto, porque al lado está Lorenzo. Sí, en el medio. Ahí está Lorenzo. Sí. Lorenzo eso fue en el año 1970. Mirá. Sí, cuando Lorenzo asumió como secretario general, que ganó la elección en 1970. Ahí está. Fue la fiesta. No, ese no. Al lado. El de al lado. El de corbatita. El de corbatita. Y chaleco. El de la derecha sos vos. Mirando pícaro al costado. Sí. Y bueno, hicieron esa fiesta y lo hicimos en el sindicato del plástico, ahí en la calle Pavón. Y bueno, ahí todos esos compañeros que están ahí atrás alrededor eran compañeros de fábrica. Las dos de jodita las reuniones que teníamos, así de brindis. Cuando se gana se festeja. La otra pero ya está bien. Pero esta ya era un... Pero está muy bien. No hay que sacarse fotos trabajando, está bien. Claro, pero por supuesto, lo de... Era un pibe. Sí, ya lo que tenés esta foto para mí. Un pibe que promete, como decían antiguamente. Un pibe que promete. ¿Qué para cerrar quizás como mensaje, hoy la idea era reivindicar la figura de Rucci? ¿Qué significa Rucci hoy en la historia del movimiento obrero, en este momento en particular de la política argentina? ¿Qué es Rucci? Rucci representa todo. Yo
Siempre pongo un ejemplo y lo vuelvo a poner acá, aunque la gente escuche. Cuando hablan de la CGT, ¿quién se acuerda de todos los secretarios generales que hubo? Ninguno. Yo también fui secretario general, no se acuerda nadie. ¿Y quién habla? De Rucci y de Ubaldini. No hay otro secretario general de la CGT. Bueno, Rucci dejó esa marca. Para él, el movimiento obrero, la CGT, todo es sinónimo de Rucci. Y cuando vos estás ahí, te miran así, te mandaste una macana, dices, nada que ver con Rucci. Claro. Es como nada que ver con claro, Messi. Es el canon. Eso que dice Claro. Rucci todavía está en los jóvenes, la gente está prendido como que fue el peronista que trajo de regreso a Perón, que lo cubrió a Perón de la lluvia, que siempre lo El cubrió paraguas, a Perón, el famoso con el paraguas paraguas, lo cubrió de la lluvia. Bueno, eso son cosas que hoy hicimos un homenaje en la Chacarita y a mí me tocó hablar y hablamos de estas cosas, ¿viste? Y para mí, él y Bandori y Lorenzo. La lealtad. Y que se quedó en Argentina, no vino en el avión con Perón. No vino. Se quedó esperando. Claro. Se quedó en- Y era un poco el reaseguro de que si ese avión no Sí, él quedó no esperando. llegaba, Él se quedó estaba el esperando. secretario general de la CGT para Se para quedó hacer un paro, esperando, ¿no? se quedó, no, estaba decretado el paro, si no lo dejaban bajar. Mm. Igual que cuando vino el 20 de junio, también un desastre fue eso, ¿no? Ustedes ni habían nacido. Yo sí. ¿Cuánto tenía? 5 años. No, que 5 años, ojalá, no, yo tenía en el 73, fue eso, yo tenía 20 de junio del 73. 15 años. Luis, para cerrar, algo del valor histórico, Mirá, historiográfico de la figura de Rucci. desde el punto de vista histórico, ya lo dije, significó un quiebre del cual no pudimos levantarnos. O sea, hay cosas que vos rápidamente las superás y estas cosas fue todo tan inarreglable el asesinato de Rucci, que hizo imposible cualquier tipo de acuerdo político, social, económico a partir de ese momento, y te diría que el peronismo empezó a caerse en ese momento. Yo te diría que eso es desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de Rucci como dirigente, podemos decir, o por lo menos yo digo que el arquetipo y la estética del dirigente sindical fue creada por Rucci, no solo por la pinta, sino porque además fue un poco el que nos enseñó a todos cuál es la forma que el peronismo interpreta el mundo del trabajo, interpreta la realidad social y cree, y yo estoy de acuerdo con eso, que un país más justo y con justicia social solamente se puede hacer con una conciliación y una armonía, no con un clasismo ni con una lucha de clases. Luis Antonio, ¿algo más? ¿Querés cerrar con algo? Yo comparto lo que sé acá. Yo siempre cuando me tocaba discutir voy a cerrar con algo, ¿no? El capital y el trabajo son socios. Uno pone el 50 y otro pone el 50. Yo una vez tuve una charla con Roca. Roca, ¿viste? Buen tano, para mí. Bueno, buena persona conmigo. Con Pablo Roca. Sí, que él decía, no, porque yo pongo la plata para... Sí, vos tenés un montón de plata, le digo, para pasar una fábrica, pero yo tengo el poder igual que vos. No, me dice, ¿qué poder? Tengo en la mano de la gente. Si la gente no trabaja, vos la plata no hace nada. Y si vos no ponés la plata, mi gente no trabaja. Así que vayamos juntos. Esa fue la definición que le hice. Clarísimo. Antonio Caló, Luis Veraza, la primera mesa para repasar la vida y la historia y la figura de José Ignacio Rucci. Gracias, No, gracias a ustedes. Ustedes quédense ahí que tenemos otra mesa más. Minutitos nomás van a estar conversando con nosotros Tomás Trapé y Horacio Bustos. La constituye en una referente que merece que la recordemos y que en todo caso este sea el primer documental de todos los que es necesario hacer para una figura tan multifacética como es Norma Pla. Pensá que Norma Pla aparece a la vía pública en el 91, 92 y que la primera pueblada fuerte contra el gobierno de Carlos Menem fue la de Santiago del Estero en el 93. Irrumpe en ese escenario y es una de las primeras que empieza a resistir al menemismo. La lectura que ella hace de lo que había significado el Pacto de Olivos es de una claridad política
Y cuando ella se sienta a hablar con Cavallo, también es de una gran claridad política. No era solamente no llore, señor ministro, era que le decía, si lo aprietan de afuera, usted diga no, si nosotros lo vamos a bancar en la calle. La película llegó en un momento urgente, necesario, oportuno, pero con muchos años de investigación. Y no te vas a encontrar con una película que hable de cuándo nació, cuántos hijos tiene o dónde trabajó, sino que se enfoca justamente en la recuperación del espacio público que Norma Pla, como una mujer vieja, pobre, realiza tanto en la calle como en los medios. Es un buen prisma también para pensar en Norma Pla y en todo lo que Norma Pla habilitó y puede seguir habilitando para pensar los niveles de resistencia hoy, pero también para pensar un feminismo popular que contemple desde las contradicciones figuras como esta. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. El día 26 de mayo, una de las medidas que va a tomar el gobierno es revertir todo un proceso que marca una estructura económica que tiene vigencia hasta el 25 de mayo y colocar al país en la gran transformación, en el gran cambio económico que va a posibilitar, sí, ya no hablar tanto de salarios, sino hablar de una efectiva participación de los trabajadores en el ingreso bruto, que este va a ser el que va a funcionar a todos los niveles del país. Pero como estamos totalmente identificados con el programa que va a ejecutar el gobierno y estamos totalmente convencidos que ese programa va a posibilitar la justicia social a nivel de los trabajadores, creemos honestamente que cuando se trata de un gobierno popular y un gobierno que nace por la voluntad soberana del pueblo, ese gobierno va a responder a esas necesidades. Nosotros entendemos que el Ministerio de Trabajo tiene que marcar una estrecha vinculación con la Confederación General de Trabajo, es decir, con el movimiento obrero sindicalmente organizado. En lo que respecta a las paritarias, la ley 1450 es una conquista de los trabajadores y lógicamente seguirá en vigencia por cuanto no solamente legisla salarios, sino que también condiciones de trabajo. Muy bien, y continuamos en este programa especial dedicado a la figura de José Ignacio Rucci, segunda mesa que hemos preparado para todos ustedes. En este programa estamos ahora junto a Horacio Bustingorri, historiador. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y está Tomás Trapé, también politólogo, y bueno, conocido en los últimos tiempos por Cabaret Voltaire, el programa. Sí. ¿Cómo estás? Bien, un honor, gracias por invitarme. Bueno, esta mesa está la segunda, la primera fue más histórica en el sentido de que estuvo Caló, estuvo Veraza. Acá está planteado como Rucci desde el presente, que me parece que nos toca también complicada en un punto porque es por ahí, o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería la vigencia de la figura de Rucci en la actualidad? Estamos en el año 2025, corrió mucha agua debajo del puente. 52 años hoy 52 calculamos. Años. En realidad, si uno toma los periodos históricos, 50 años no es tanto. No. Pero pasó de todo en la Argentina. Pasó de todo. Interesante, me parece que antes, detrás de cámara, o antes de que se prenda la cámara, hablábamos de por qué no hay homenajes a Rucci. Y a mí me parece que son buenas esas preguntas. ¿A quién incomoda homenajear, nombrar a Rucci? Estamos hablando de un tipo que fue asesinado a traición por la espalda, 23 balazos. ¿Por qué es tan incómodo? Y ustedes saben que hace poco estuve con Sebastián Porrini, le hice una pregunta y estamos hablando de autores malditos, ¿no? Y él me decía algo que me voló la cabeza y me decía, son malditos porque son profundamente sagrados. Y eso me dejó pensando, porque si algo es sagrado es porque porta una verdad. Y a mí me parece que el asesinato de Rucci, al presente, al día de hoy, porta una gran verdad acerca del peronismo y qué significó esa muerte, qué punto de no retorno aconteció en ese momento. Y obviamente hay silencios que hablan y bueno, lo desarrollaremos, lo conversaremos a lo largo de la mesa. Bueno, yo considero que la figura de Rucci se puede reivindicar desde un lugar como
un sindicalismo pensado no solo desde lo gremial, sino también desde lo político, y algo que circuló en el debate anterior, que es Rucci pensando un proyecto de país. Rucci tenía muy claro el proyecto a donde quería ir, y ese proyecto es el Pacto Social del año 1973, el cual, y acá tomando algo de lo que decía Tomás, tuvo sus dificultades para ser reivindicado en ciertos sectores del peronismo. Dentro del kirchnerismo particularmente ha habido como distintas miradas al respecto sobre el balance histórico del Pacto Social, pero antes de entrar a indagar en cuáles eran las características de este proyecto, me interesaría volver a recuperar algo del recorrido histórico, no tanto de la figura de Rucci en sí, sino de la historia del movimiento obrero más en general. ¿Por qué digo esto? Porque en general está como muy aceptado que dentro de la historia del movimiento obrero peronista, hasta el año 59 se da la etapa de la resistencia más plebeya y después se produce una derrota de enorme envergadura que dificulta el objetivo principal, que era el regreso de Perón. Sin embargo, esa interpretación es matizable desde dos lugares. Por un lado, porque todavía se pueden ver ciertas acciones que podríamos denominar, entre comillas, insurreccionales después del año 59. Uno las puede observar, por ejemplo, en un lugar del cual proviene Tomás, que es Rosario, en el año 1960 con el levantamiento de Iñiguez. Vos el 59 sigue lizándole la torre. Y yo digo exacto, okay. Gracias por el aporte. Y también, por ejemplo, la conflictividad ferroviaria que hay producto del Plan Larkin, donde se desarrollan toda una serie de ramales y una serie de protestas de enorme envergadura. Pero más allá de eso, puntualmente, el movimiento obrero, y algo que se mencionó previamente, que es el momento de asunción de Frondizi, el movimiento obrero consigue una gran conquista, que es la ley 14455 de asociaciones profesionales, que le permite recuperar el modelo sindical, que había sido o intentado ser hecho trizas por la fusiladora, no lo logran, entonces se recupera ese instrumento sindical que permite el apogeo del sindicalismo en los 60. Si no, no se entiende la fortaleza del sindicalismo si uno solo lo piensa en clave de derrota en el año 59, como recién mencionaba Tomás, en torno al frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Por qué hago todo este recorrido que tiene que ver con Rucci? Bueno, por lo siguiente. Hay una fecha clave en la historia del movimiento obrero y del movimiento obrero peronista que pasa muy desapercibida, lamentablemente, que es la recuperación de la CGT en el año 63. En el año 63 la CGT estaba intervenida desde el año 55. En el año 63 se recupera para los trabajadores. El Congreso Normalizador. El Congreso Normalizador del año 63. Y ese es el momento de apogeo de la dirigencia sindical, al punto que se desarrollan los famosos planes de lucha contra el gobierno de Ilía, lo que permite, por un lado, mostrar el músculo en la gimnasia de lucha de los trabajadores, pero además se empiezan a elaborar los primeros planteos programáticos en acuerdo entre la CGT y la CGE. Ya hay un antecedente del año 73, en el año 63. Los primeros tanteos se desarrollan ahí. Entonces, me parece importante inscribir la trayectoria de Rucci, más allá de su propio periplo personal, que muy bien reconstruye Luis y que con Antonio estuvieron planteando anteriormente. Me parece importante inscribirla en este desarrollo del movimiento obrero, en el cual ya existía una idea programática de un acuerdo CGT-CGE que después se plasma en el 73 y si quieren lo podemos desarrollar. Como la previa del Pacto Social, digamos. Es la previa del Pacto Social, efectivamente, que tiene sus antecedentes, también en la historia del movimiento obrero. Uno puede ver el programa de La Falda o de Huerta Grande también como antecedentes de algunos aspectos programáticos del año 73, pero en esta Pacto Capital-Trabajo que hacía mención Antonio hace un rato, bueno, el antecedente, como bien señalabas vos, efectivamente ya se remontaba a 10 años atrás. ¿Qué tengo que hacer? No, ahora? yo quiero preguntar, ¿qué expresaba Rucci que molestaba? ¿Qué incomodaba? Más allá de qué decía, ¿qué tipo de sindicalismo hacía Rucci que tanto, que hizo que lo mataran, digamos, ¿no? O sea, primero que nada. Bueno, él de esa manera. Él cuando firma ese famoso pacto social, él dice, estoy firmando mi sentencia de muerte, y aún así lo firmo
porque es lo que me demanda la patria. En este caso la patria es Perón. Creo que las preguntas esas que hacemos acerca de por qué incomoda o por qué hay personajes malditos, por qué el silencio del PJ en un día como hoy, la dificultad de recordar a un tipo que, insisto, fue asesinado a traición, no quedan dudas de eso, cuál sería el problema, tiene que ver con cierta línea historiográfica, vamos a decir, Bonazo Berbisky, que acomoda, si se quiere, la historia a ciertos casilleros. Yo digo esto y al mismo tiempo todos los 24 de marzo uno marcha hace más de 10 años y no hay ninguna contradicción al respecto. De hecho, su rival político Tosco también lo llora. No solamente Perón lo llora. Perón, el tipo que resistió todo, el tipo, el gran hombre, el hombre del siglo, lo llora. Si uno es honestamente peronista, ¿cómo no va a haber una pregunta acerca de quién fue ese hombre? ¿Por qué ese hombre mereció las lágrimas de Perón? Y en ese pacto social, en esa idea de capital-trabajo, que es la idea clásica del peronismo, habían grupos revolucionarios de izquierdas que lo consideran una traición y fue ajusticiado como un traidor. Lo loco es que incluso Mujica en ese momento se da cuenta de lo que había pasado, del grave error, y lo caracteriza en el mismo momento como lo que realmente fue. Creo que hay tentaciones hoy en día para decir que fue un error. Y lo escucho mucho, como tratando de generar una zona franca en donde todos nos podamos encontrar, que es cierto, estaría bueno que pase, pero 23 tiros no son un error, son primero un crimen. Y después a mí me parece que no quedan dudas que fue una traición al movimiento peronista y a Perón en particular, en un contexto donde Perón venía de ganar con el 63% de los votos. ¿Okay? ¿Qué se agota y qué es que se termina ahí? ¿Cuál es la esperanza que se acaba? La de justamente un movimiento peronista unido en ese último proyecto de Perón y en esa Argentina. Me sale también preguntarles por esto del debate histórico, me parece que abre toda una ventana a por qué no solamente la figura de Rucci, sino también todo el periodo histórico del... Pienso ya directamente desde el bombardeo de la Plaza de Mayo, que es un hecho que no se enseña en las escuelas, en los programas de historia, no se enseña que hubo un periodo de proscripción, no se enseña la resistencia peronista, digamos... Se enseña así el enfrentamiento entre las organizaciones armadas, la derecha peronista, Ezeiza, los tiros, toda esa historieta como de gente violenta, loca. Pero hay todo un periodo de la historia de la Argentina que está prácticamente borrado. Y creo que la figura de Rucci está dentro de esa, es un protagonista de ese periodo, ¿no? Totalmente, y me parece que vino muy bien el repaso que hiciste vos de toda la historia que ocurre a partir del 55. La resistencia peronista a lo mejor no tiene tantos libros como los que se escribieron sobre los 70, porque eran trabajadores, porque eran obreros, era gente humilde. Y es muy loco cómo en el giro de la historia, esa burocracia sindical, en ojos de los 70, habían sido los héroes en los 50 y los 60 de la resistencia peronista. Cuando el apellido estaba prohibido, cuando las banderas estaban prohibidas, ¿quiénes fueron los encargados de hacer que eso sobreviva? Fue el movimiento obrero organizado. No sé si lo dijiste, el tema de las 62 organizaciones, pero el rol de Rucci en todo ese periodo... Lo contó Antonio hace un rato, el momento en el cual se crearon las 62 organizaciones. Es clave. Estuvo Antonio, ¿no? Contó que... Sí. Estamos hablando de Lisandro de la Torre, que apareció ahí en el 59. ¿Por qué es tan clave? 4 tanques mandan a intervenir el Lisandro de la Torre. Ahí se jugaban partidas en serio y picantes. Y es muy loco cómo la historia olvida, deja algunos grises, alguna sombra, y sigue siendo... Yo no veo por qué al día de hoy recordarlas. Estas preguntas que voy a hacer me parece que son claves para entender el periodo, pero también el presente. Yo quisiera recuperar la pregunta que habías hecho anteriormente, porque la podríamos dividir en dos planos. Por un lado, ¿qué incomoda en el hoy? ¿Qué incomoda al interior del peronismo? ¿Qué ha incomodado, por ejemplo, al interior del kirchnerismo? Y ahí lo que se puede entender es las distintas procedencias y tradiciones que ha habido en el armado político a nivel de los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, donde una de las tradiciones, no la única, pero una de las tradiciones abrevaba en lo que genéricamente se conocía como tendencia revolucionaria del peronismo, que terminó enfrentada a Rucci. Dentro de un contexto donde asesinatos, enfrentamientos se daban de los dos bandos continuamente, es algo que es penoso decirlo, pero es parte de la verdad histórica. Pasó. Y yo no pondría particularmente el foco ahí, porque me parece que hay otro poder que incomoda
a nivel programático, Rucci, yo quiero retomar este Rucci programático, que es el gran poder económico. Porque si uno analiza el programa del 73, lo podemos dividir en dos planos. Por un lado, es un plan de estabilización, pero a diferencia de todos los planes de estabilización de antes y después, es decir, un plan antiinflacionario es un plan de estabilización, es un plan que no genera ajuste. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder adquisitivo de los salarios aumenta en el marco de la contención de la inflación. El acuerdo de precios y salarios que se establece en junio del 73 implica un módico aumento de salarios, pero a la vez la rebaja de ciertos productos de primera necesidad, el congelamiento de paritarias por 2 años, y eso mejora el poder adquisitivo. Si uno mira los indicadores de salario real hacia el año, tomando base 100 en 1970, lo más alto es del 59. Si uno toma base 100 en 1970, en 1975 sube a 125 y al año siguiente, dictadura cívico-militar, cae a 76. Lo que se puede ver cierto éxito en ese aspecto acotado, que era el acuerdo de precios y salarios. Pero el pacto social era mucho más que eso. Era un plan de reformas estructurales que implicaban, por ejemplo, la nacionalización de los depósitos bancarios. Eso no es la nacionalización de la banca, pero sí que el crédito lo determina el Estado, las prioridades a quién se presta, a quién no. La mayor intervención en la comercialización de granos y carnes, con nuevas potestades para las juntas reguladoras de carnes y granos. La ley de inversiones extranjeras, dentro de un contexto donde se venía hablando de la desnacionalización de la economía y en el cual Rucci había hecho señalamientos al respecto. Algo de enorme importancia, la ley de contrato de trabajo, que nos rige hasta hoy, pero hasta los días de hoy, sí. Hasta el día de hoy, pero mutilada en sus partes más incómodas. Por ejemplo, todo el articulado sobre tercerización laboral nunca se recuperó Hola, desde ¿qué la tal? dictadura a esta parte. Bueno, todo eso implicaba el plan del 73 y ese plan incomodó a sectores de poder en el momento y yo creo que también incomodaría a muchos sectores del poder actual, que si vieran que ese era el plan de Rucci, dirían Rucci comunista. Harían una asociación rápida. Pienso, por ejemplo, en el planteo de Seferino Reato, quien hace la trampa de reivindicar a Rucci, producto de pegarle al kirchnerismo en el contexto del conflicto con las patronales agropecuarias, partiendo... ¿Cómo? Esto me interesa, entrar en este terreno. Claro, porque él lo que observa es, el kirchnerismo se manejaba con una lógica de amigo-enemigo, y esa lógica es lo que lo lleva a tensar con las patronales agropecuarias y eso explica el conflicto. Y esa lógica breva en Montoneros. Toda una serie de disparates históricos, porque lo que el kirchnerismo expresa era un intento tímido comparativamente con el programa del FEJULI de volver a intervenir en los mercados agropecuarios. No tiene parangón con el impuesto a la renta normal potencial de la tierra que Rucci apoyó o la ley agraria que Rucci apoyó. Entonces, lo que le interesaba era el Rucci víctima de la tradición de izquierda peronista, pero no el Rucci programático, porque si ese programa se hubiera aplicado en 2008-2009, lo hubiera criticado fuertemente. Entonces, y hay otra no cosa tenemos ahí. que caer en la trampa con esas interpretaciones. Hay otra cosa ahí del programa, que ese programa es un éxito, baja la inflación, porque era profundamente legítimo. Tanto la CGT de Heblar como Rucci eran líderes legítimos de su sector. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Por qué él es tan consciente que está firmando su muerte, firmando el pacto social? ¿Por qué dice eso? Yo no tendría que meterme en la cabeza de Rucci por qué pronuncia esa frase. Yo no sé si le da el sentido, digo, con el diario del lunes y una vez siendo asesinado uno podría ver ahí como un anticipo. Sí creo, tal vez es una exageración. O sea, ¿a quién molestaba en la época eso? La firma del pacto social... El acuerdo entre la CGI y la CGT, ¿a quién molestaba? Molestaba, por un lado, a los grandes sectores de poder. Paso un dato, Carvap ya en el año 73, septiembre, hace un paro. Ya empieza paro de 10 días a repudiar la política agropecuaria. Por eso, ojo, que no es tensar por una lógica de enemigo. Cualquier programa de liberación, por más que se planteen los marcos de la conciliación entre el capital y el trabajo, generas problemas, incomoda. Entonces, por ese lado incomodaba el programa. Pero dentro, al interior del movimiento obrero, sí es cierto que había
cierto grado de expectativa generado con el peronismo. Y esas expectativas en cuanto a la lógica salarial había que atemperarlas. De hecho, hay un discurso que da Perón en la CGT en diciembre del 73, donde él un poco lo que les quiere transmitir es: tranquilos que acá la recuperación del salario real no pasa por el aumento nominal de salarios, que es un poco lo que implicaba el pacto social. Un aumento módico y hasta acá, porque se va a producir la mejora del poder adquisitivo sin apelar a esa puja distributiva. En ese marco, con muchos sindicalistas, en la tradición de la puja distributiva, tal vez Rucci tuvo la alarma de que la firma de este pacto le podía granjear a algunos enemigos dentro del movimiento obrero. Es interesante lo que marcabas recién en esta lógica de, bueno, separar al Rucci persona y su periplo personal como sindicalista y como víctima del peronismo revolucionario, pero por el otro lado el Rucci programático, porque creo que caemos siempre en la misma trampa cuando tendemos a discutir el pasado o las tensiones del pasado, de bueno, de qué lado estás, si del lado de Rucci o de Tosco, si del lado de Montoneros o de Rucci, que es poder leer esa tensión hoy en el presente, ¿no? El rol del movimiento obrero hoy, el rol de los dirigentes sindicales, o sea, creo que hoy no podríamos encontrar un Rucci entre nuestros dirigentes sindicales, con todo el respeto que le tengo a todos los dirigentes. Claro, es como, no existe una persona que tenga tan en claro, lo decíamos al principio, cuánto hay que poner o No cuánto existe está Perón ahí. tampoco. Además, sobre todo, ¿no? Y No existe ninguna un fuerza que sea capaz de decir Perón está cagá como no que existe sea... ninguna figura histórica que vuelva a nacer. Claro, pero nadie lo superó. La figura de Rucci está muy vinculado. Nosotros en el programa decíamos, leal hay mucho, incondicional hubo uno solo, Rucci. Pero como esa figura tenía que ver justamente, porque él no persigue su rama. Él pasa a ser directamente, es así, ¿no? Después de Bandor, el asesinato de Bandor 69. 69, correcto. 69 él pasa a ser directamente de San Nicolás a el secretario general de... Julio del 70. Correcto. ¿Está bien? Está ok, bien, hice la tarea. Así que, bueno, es una figura que tampoco se explica sin Perón. Digo, no hay un Rucci, tampoco hay un Perón. ¿Okay? Entonces, en ese juego de dualidad, no sé si uno se explica sin el otro. Eso es lo que No, la pregunta era, perdón, Sí. si la idea de volver a pensar un pacto social de ese calibre, una intervención del movimiento obrero en pensar cómo resolver los problemas de la Argentina, hoy sigue latente en la misma clave, porque los problemas en ese momento, casi todos los números eran como irrisorios, ¿no? Si hoy pensamos en esa inflación, Sí. empezamos en Lo ese firmamos. desempleo, no tenía sentido que los chicos salieran con armas a pedir la revolución, pero hoy todo degradado. Probablemente también el asesinato de Rucci inaugurando un momento de quiebre entre el movimiento obrero y el peronismo. ¿Cómo hoy podemos volver a tener una discusión programática de ese estilo, ¿no? Pensaba en lo que decía Caló de la patria metalúrgica, y hoy hay dirigentes que dicen que Argentina no puede volver a ser la patria metalúrgica que fue en su momento. Entonces, hay una tensión irresoluble en cómo nos sentamos a tener esa discusión programática. Y Rucci aparece de vuelta, ¿no? Como una incomodidad, pero como un horizonte también. Te diría, quería, discúlpame, Tomás, No. tres cosas. Por un lado, hay aspectos de ese programa que están perimidos. Uno de ellos es el agropecuario, pero porque cambió toda la estructura agropecuaria en la Argentina. Eso no quiere decir que funcione bien, pero sí que las discusiones propias de la época ya no tienen vigencia, como Claro. por ejemplo el problema de las tierras ociosas. Hoy la productividad en el agro es enorme, la discusión es otra. Eso no quiere decir que sea un modelo incluyente, pero creo que es una gran vacancia dentro del peronismo discutir seriamente el problema agropecuario. Entonces, hay cuestiones puntuales que se podrían recuperar, otras que no. Yo me quedaría con el espíritu más general. En segundo lugar, vuelvo a esta idea de un programa de reformas estructurales que Rucci siempre lo tuvo en la cabeza, porque él venía de la tradición, hoy lo mencionaba Tomás, bueno, él forma parte del Congreso Normalizador de la CGT, en el cual se forman las 62 organizaciones, pero también participa en la discusión sobre el programa de Huerta Grande en el 57, perdón, de La Falda en el 57 y de Huerta Grande en el 62, que anticipan algunas cosas que se van a hacer después en el Pacto Social del 73. Y lo último que quería mencionar, porque me pareció interesante que evocases la figura de Agustín Tosco, es que en una parte del contrapunto que se desarrollan ellos en el debate, Tosco dice nacionalización
del comercio exterior. Rucci dice nacionalización del comercio exterior. Nacionalización de la banca, nacionalización de la banca. Ahí van coincidiendo hasta que Tosco da a entender que es necesario terminar con el capital y Rucci dice, no, ahí no estoy de acuerdo, el capital en función social. Ya decir eso es muchísimo comparado con las discusiones actuales. El capital en función social estaba en la Constitución del 49, artículos 38 al 40, si no recuerdo mal. Bueno, es una discusión que está años luz de los debates que se pueden plantear hoy en día. Dudo que a Seferino Reato eso, por ejemplo, le interese. ¿Tomás? No, me parece interesante las preguntas acerca de qué se puede recuperar en el presente. Y claro, el programa está escrito, lo podemos leer, habrá que actualizarlo, pero vuelvo a hacer hincapié en la legitimidad. Ese programa empezaba a ser un éxito por la legitimidad que implicaban las fuerzas. Perón volviendo con el 63% de los votos, después de 18 años. Rucci, Helbert, estaba el sistema político dispuesto a dar una respuesta. No es solamente lo que está escrito en el papel. Después vos tenés que tener la legitimidad para ponerlo. Estamos en un contexto donde la gente no va a votar. No solamente no hay un Perón, no hay nada ni próximo, porque si vos no generás las condiciones en donde un sistema contenga la voluntad de las personas, ¿cómo controlas la voluntad del capital, los intereses, etcétera? Eso es, o tal vez con Rucci, en palabras de Perón, me sorprendió que me cortaron las piernas, no es de Maradona, es de Perón. O sea, Maradona lo dice por Perón, cuando matan a Rucci, se pierde esa oportunidad, porque era una pata fundamental. Y a partir de ese momento, el peronismo entra en una espiral de suspicacias, de conspiraciones, de entredichos, que al día de hoy no se resuelve. Yo no veo contradictorio, tal vez lo de Tosco y Rucci tenga que ver con que, en definitiva, en qué revolución cree uno, si en la socialista o en la justicialista, pero no veo ningún tipo de contradicción entre reivindicar Rucci y reivindicar los 30.000 compañeros desaparecidos. ¿Por qué habría una diferencia? Y a partir de ahí sí es importante la historia, cómo nos las cuenta o quién nos la cuentan. Si nos la cuentan desde fuera del movimiento o desde dentro del movimiento. Porque de Rucci se dijo que tenía responsabilidad en Ezeiza y no estuvo en Ezeiza. ¿Quién dijo eso? Bueno, ya lo dije, pero lo pueden googlear. Se dijo que tenía Hay un vínculo... libro igual. Sí. Hay varios libros. Sí. Se dijo que tenía vínculo con la AAA. La AAA, esa organización infame, se crea después de la muerte de Rucci. Se dijo incluso que tenía buenos vínculos con López Rega. Era mentira. Tenía malos vínculos. Y está el libro de Abal Medina, está el libro de Aldo Duzdevich. Desde miradas diferentes de la historia dan cuenta de lo mismo. Entonces, ¿quién plantó en la historia estas ideas, estas contradicciones? ¿Por qué? Un Horacio y no fue él. Bueno. Nos vendieron Rucci que no era. Rucci, como un gris dirigente sindical, era un tipo humilde, vino de abajo. Es hermosa la historia, cómo se fue mozo. O sea, la historia de vida de él, la historia de lealtad. Se comía las heces. Se comía las heces, como acá. Mantengo esa tradición con orgullo y honor. Si en algún momento le empiezo a pronunciar, díganmelo. Vivió en Rosario. Pero lo que quiero decir es que lo contaste muy bien vos. No es que tuvo esa aparición y nada más. Estuvo en el 55, estuvo en el 69, estuvo en el 59 en el Lisandro de la Torre. Siempre estuvo Rucci. No fue leal, fue incondicional. Perdón, te interrumpí justo. No, que también estuvo para la historia del movimiento obrero peronista, que no ha sido contada, y retomo esto que señalaba muy bien Tomás, estuvo en una quizá de las huelgas más importantes de la resistencia, que es la huelga metalúrgica del 56, completamente desconocida, 2 meses de duración, no había sindicatos, se reunían en bares, entró el ejército. En esa huelga participó Rucci. Es una huelga que debe ser contada, que debe ser narrada, y todavía está pendiente eso de hacerlo. No, y otra cosa que a mí me sorprende también, quizás uno, con los prejuicios que se construyen a través de cómo uno recibe la historia y demás, atravesada por los prejuicios y la mirada del otro, que los otros que estuvieron antes que nosotros, cuando me puse a leer y ver cuáles eran las repercusiones del asesinato de Rucci, qué había pasado, por ejemplo, en las bases de la JTP, por ejemplo, que era la estructura más ligada a la tendencia,
hay muchos testimonios de militantes de base que lo vivieron mal, el asesinato de Rucci. Que dice, esto es una locura. No lo podían creer. Y ahí empieza la fractura. Claro, por eso. Pero por algo nunca se reivindicó, nunca lo reivindicó. Eso tuvo una repercusión pésima. Nadie dijo, fui yo. Pero fíjate eso, o sea, un asesinato que ni siquiera sus propios perpetradores lo pueden reivindicar. Tal cual. Tan infame como eso. Y sin embargo, al día de hoy, 52 años después, es incómodo. Bueno, viste que el PJ no hizo nada. Creo que hay un halo de no sobrevivió. incomodidad cuando dicen quién mató a Rucci. Creo que es hay un halo de, bueno, nadie lo dice. Creo que Perdía en su autobiografía escribe que incluso que él no participó en ninguna reunión de conducción de Montonero que haya decidido eso. Bueno, hay toda una trama ahí que es, a mí me hace pensar más allá de lo que habitualmente decimos, bueno, esto que tenemos que, bueno, lo mandaron a matar, se fueron al carajo, pudrieron todo. Pienso en las bases que estaban militando ahí, que dijeron, che. Lo cuenta Aldo en el mal. libro, en La lealtad de los montoneros. Sí, se vivió. De hecho, la primera hipótesis fue la CIA, pero como decir, ¿quién es el más malo que puede haber hecho esto? Fue la CIA. Lo que pasa era pudrirla con Perón, a un nivel... Bueno, insisto, después irrecuperable como del efectivamente 63% de los votos, a pocos días de asumir, el momento era de fiesta, de clímax. Y fue un baldazo. Sí. Me mataron un hijo, ¿no? Sobran las metáforas. Cambiar la historia. Por eso, para mí es muy importante lo que señalaba Tomás antes en esta operación histórica que parece tan difícil de realizar y para mí va de suyo. Yo coincido plenamente con lo que decía Tomás. Que tiene que existir la reivindicación de Rucci junto a la reivindicación de los 30.000. Y ahí es donde también hay que tener una alerta porque desde ciertos lugares se hace una reivindicación de Rucci, pero para pegarle a todos esos logros en materia de derechos humanos que hubieron desde el 2003 a esta parte. Entonces, no debemos caer en esa trampa, como tampoco en algo más acotado, pero lo vuelvo a mencionar, pensar que la reivindicación de Rucci es cuestionar un tímido aumento de retenciones agropecuarias, claro, como hace Seferino Reato en su libro. Incluso hay un testimonio hermoso, nosotros lo pusimos en el programa del domingo, donde Rucci se manifiesta por la desaparición, en contra de la desaparición de unos militantes y condena absolutamente la práctica. Tal cual. Es increíble porque son documentos que están ahí, están filmados. Y pide por la libertad de Tosco también, todo el tiempo. Sí, y Tosco lo llora. Dice, esto fue tremendo, no solamente es cuestión de hacer el caminito de vuelta y ver los que uno piensa, dónde estaban cada uno. Y bueno, la verdad que fue un gran hombre y murió por ser argentino y peronista. Bueno. Intentamos pasar un poquito por encima de las dicotomías, las falsas dicotomías, por lo menos para no quedarnos con ellas y ver qué podemos construir en mejores condiciones hacia adelante. Coincido con lo que acaban de decir, incluso hasta reivindicar a Rucci tampoco significa no rescatar la figura de Tosco. Eso es obviamente hay una discusión metodológica, por supuesto, hasta ideológica. Y el debate entre ellos es fuente de formación política para cualquiera. Gracias a Sofovich. Claro, gracias a la obra de teatro que recuperaron, que realmente es muy buena. Vayan a verla. Me invitaron y no fui. El mejor material para formación sindical ese debate. Fíjense qué curioso, porque con cierta frivolidad se ha hablado de la grieta en el último tiempo, que yo lo llamaba grieta facebookera, bueno, eso habla de mi edad, pero grieta de redes, diríamos. Claro, grieta de Instagram, de TikTok, bueno, yo no uso TikTok, imaginen al nivel que estamos hablando, pero que era una grieta de histeria verbal, totalmente. Pero Rucci y Tosco no es que no coincidían en nada. Exacto, pero por otro lado pudieron debatir y si cuentan que al canal fueron ambos con guardaespaldas, estaban armados. Bien. Y aún así el debate es muy sesudo y muy razonado, como decías vos recién, es una gran pieza de formación y eso es porque se estaban discutiendo temas de enorme relevancia. Excelente. Horacio, Tomás, muchas gracias por haber venido a Sopardo, un placer escucharlos. Tuvimos momentos incluso hasta de silencio reflexivo en esta entrevista. Nos quedamos sin palabras. Nos quedamos, pensando. Un hallazgo en esto. Che, ¿nos estamos yendo en este momento? Acá me hacen los compañeros de atrás de cámara que sí. Bueno, se terminó este programa especial dedicado a José Ignacio Rucci. Hay una misa por Rucci ahora.
Ahora en... Sí, a las 7 de la tarde. No sé cuál es la catedral acá. de Buenos principal. Aires. Catedral de Buenos La Aires. catedral que está en la Plaza de Mayo. Cerca de Sopardo, me Ya dijeron. pasó, ya Sí, pasó. es está a 10 ocurrido. cuadras. Sí. Ah, ok. Claro, ahí en Plaza de Mayo. Para cuando nos estén viendo, la misa probablemente esté transcurriendo. Bien, especial de José Ignacio Rucci. Quienes no hayan leído el libro de Veraza, vayan a verlo. Quienes no hayan escuchado el debate Tosco-Rucci, creo que está el audio, ¿no? Original. El No video completo. Dicen que se perdió por ahí. El video no está. Está raro. Bueno, toda esta historia tiene muchos claroscuros también, ¿no? De cómo fueron esos años de la historia argentina. Estuvo Leila Bechara, estuvo Matías Álvarez, yo soy Juan Gentile. Síganos en Twitter, tenemos nueva cuenta, en Habemos este caso Twitter. en X. @Sopardo Stream, Sí. búsquennos en Instagram, en Twitter, a Sopardo en YouTube, suscríbanse y nada, eso. Bueno. Te voy a dejar a vos que digas Que diga que nos vemos la semana que que viene. muchas gracias, que nos vemos la semana que viene. Esto se llama Sopardo y es como les digo, a veces lo debería decir siempre, el mejor stream de la Argentina.